Para mí es un verdadero placer estar hoy con todos vosotros en una fecha tan señalada como es el Día Internacional de las Personas Mayores. Saludar en primer lugar a don Antonio Miguel Fernández, presidente de la Fundación Amics de la Txell Major. Saludar al defensor del mayor, don José Pellegrín, a los antiguos defensores del mayores, al presidente del Consell dels Majors de la Comunitat Valenciana y al presidente de Actividades para las Personas Mayores de Benimaclet, querido Andrés Morey, gracias y sobre todo gracias por dejarnos este centro que es precioso y yo creo que para acoger un montón de eventos. También saludar al presidente de la asociación, no sé si lo digo bien, de la Asociación de Comerciantes de aquí de Benimaclet, pues encantada de conocerte, y bueno, y a todos los representantes de entidades mayores de este centro, amigos y amigas de toda Valencia, y sobre todo pues saludar también a los voluntarios y voluntarias que ya han comentado, han empezado a hacer las rutas. También saludar al gerente que está ahí también de fotógrafo. Bueno, para mí siempre es una alegría estar con las personas mayores que vivís y convivís a diario en estos centros que el Ayuntamiento de Valencia pone a vuestra disposición. Y yo, como ha dicho el presidente de Amics de la Txell Major, también opino y creo que el lema de Amics de la Txell Major es muy importante, es amistad contra la soledad. Creo que es un lema que define perfectamente lo que es el trabajo que se realiza desde esta asociación o entidad. A mí me decía un profesor de la facultad de pediatría, me decía, es muy importante para los niños la salud, tenéis que trabajar para intentar que estén sanos, pero dijo una frase y es algo que también llevo y creo que también que se puede aplicar a todos los aspectos de la vida, y es que los niños necesitan pues comida, estar sanos, tener un espacio para jugar, pero sobre todo lo que necesitan es mucho cariño. Y yo creo que los mayores pues necesitan también eso, es decir, necesitan también pues, la alimentación sana, estar sanos, tener un sitio donde vivir, donde estar, ya sea una residencia, ya sea un hogar con los familiares, pero sobre todo lo que necesitan es mucho cariño. También, y se ha comentado aquí, la soledad es la enemiga, ¿no?, de la felicidad, y yo creo que el trabajo que se realiza desde Amics de la Txell Major es eso, es hacer cada día un poquito más felices a los mayores. Ayer escuchaba una noticia en la televisión, no sé en qué canal, pero bueno, hablaban también de la labor de una ONG, también pues un poco con personas voluntarias que acompañaban a personas mayores. Comentaba la persona mayor pues que para él las horas que estaba el voluntario con él, lo que hacía eran los mejores momentos de la semana, y el joven comentaba que para él, que era una persona muy nerviosa, pues que al estar con esta persona mayor lo que le daba es paz. Pues igual que esta pareja, pues hay multitud de parejas aquí en nuestra ciudad, gracias al trabajo de esta entidad de Amics de la Txell Major. Deciros que este convenio de colaboración es necesario, y desde el Ayuntamiento, es verdad lo que ha comentado Andrés, se hacen muchas cosas, pero es verdad que no se puede llegar a todo y a todos. Y con Amics de la Txell Major lo que nos comprometemos es poner a su disposición, difundir y coordinar actuaciones tanto a través de los centros municipales de servicios sociales como de nuestros centros de actividades para personas mayores. Yo creo que la difusión de este trabajo que se realiza es importantísimo el acompañamiento de estas personas mayores y seguir luchando contra la soledad. Tenemos que aunar esfuerzos, en momentos aparte en situaciones complicadas como la que estamos ahora, la situación económica. Al final también es verdad que la situación económica mejorará, pero lo importante, como he dicho antes, lo importante es el cariño y el estar junto a alguien. Siempre tener al lado personas, a veces estamos muy rodeados también y estamos muy solos, pero
yo creo que es importante y que tenemos que seguir trabajando por eso, tanto desde el Ayuntamiento como desde la MIL de la Txell Major, para que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros mayores cada día sean un poquito más felices. Muchísimas gracias.